Jóvenes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, tenerlos nuevamente por aquí, en esta comunidad académica, la Caverna de David. Un saludo muy, pero muy especial para todos mis muchachos, mis estudiantes de la prestigiosa Academia Stark. Ahí para el gran Esteban, para Fabricio, para Flor, que va para medicina, también para Belinda, que también va para medicina. También quiero saludar allí a Alexandra, a Ruth, a Viviana, a Milagros, a Misael, a Miguel, a Oriana, y bueno, a toda esa gente estudiosa. Jóvenes, desde ya, como siempre lo he mencionado, estoy muy orgulloso de poder compartir en cada clase con cada uno de ustedes. Jóvenes, entonces, para poder seguir reforzando los temas que se imparten, hoy nos toca ver en la temática número 2, la semana número 2, que tiene que ver con el tema de escuelas psicológicas. ¿Correcto? Entonces, vamos a poder reforzar una vez más para que la información quede fijada en nuestra memoria y de esa manera podamos llegar al examen de admisión con confianza. La confianza no aparece, no surge producto del azar. La confianza aparece o surge cuando tú conoces el tema, cuando dominas la temática. ¿Correcto? Y de eso se está encargando aquí tu profesor David Urbano, del área de psicología y también del área de filosofía. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla para empezar de una vez a dar resolución a los diferentes ejercicios. Bien, entonces voy a compartir por aquí. A ver, ahí está, chicos. Estamos, a ver, ya lo mencioné aquí, semana 2, escuelas de psicología. Ustedes tienen este material muy conciso, bastante elaborado, con la intención de que puedas asimilar de una forma sencilla todos los contenidos que vamos a abordar. ¿Ok? Aquí está escuela por escuela, cómo fueron llamada cada escuela, cuáles son los fundadores o representantes más relevantes, el lugar y el año en que aparecieron dichas escuelas y sobre todo lo más importante, porque casi siempre preguntan eso en los exámenes, es el objeto de estudio que propuso cada escuela psicológica. Luego su método y los aportes. Bueno, ese material ustedes, chicos, ya lo tienen. Entonces vamos de una vez a la pregunta número 1. A ver, ahí está. ¿Qué nos dice? Esta escuela de psicología rechazó, rechazó los mecanismos conductuales. Miren, es decir, que esta escuela, que esta escuela estaba en contra de ¿qué escuela? Del conductismo, porque me está diciendo que rechazó los mecanismos conductuales. Pero además cuestionó la idea de que la personalidad está regida por fuerzas inconscientes. Entonces, esta escuela, que todavía no nos dice el nombre y que obviamente somos nosotros los que tenemos que de alguna forma
establecer o determinar a qué escuela se está refiriendo, pero sí nos da un alcance, jóvenes. Y el alcance es que esta escuela está en contra del conductismo y está en contra del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, pues, nos menciona de que la personalidad está regida por fuerzas inconscientes. Es decir, está regida o está influenciada por deseos reprimidos, por ciertos impulsos que operan a través de ciertas estructuras que estableció Freud para explicar la personalidad, la dinámica de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, ¿correcto? Para Freud, esas son las tres componentes que estructuran la personalidad. Quiero hacer una aclaración, jóvenes. Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nunca nos habló de tipos de personalidad. Él nos habló de estructuras de la personalidad, ¿ya? Entonces, para Freud, la personalidad se estructura, se conforma de tres componentes: el ello, el yo y el superyo. Ahora, estas estructuras, jóvenes, de alguna forma influyen en el ser humano. Por ejemplo, el ello, que es la estructura más primitiva, más instintiva, se rige por el principio del placer. El ello siempre va a buscar la satisfacción inmediata. Ahora mismo, por ejemplo, estás pasando por un mercado, tienes hambre, mucha hambre, y tu ello te dice, come, agarra, coge y come. Pero hay otras estructuras que van a operar y te van a decir, no, tú sabes que eso no está bien, porque si lo haces sería robar. Claro, ahí ya entraría el super yo. Y luego entre los dos va a mediar la otra estructura llamada el yo, que se rige por el principio de la realidad. Va a intentar satisfacer las necesidades o los deseos del ello, pero de una forma realista. ¿Correcto, jóvenes? Pero bueno, el tema en sí no es tanto acá el psicoanálisis, pero hice este paréntesis, esta aclaración, para entender que esta escuela, de la cual todavía no nos indica su nombre, nos dice que está en contra del conductismo y en contra del psicoanálisis. Y digamos, esa escuela, que bueno, particularmente diría que más que una escuela, es un enfoque en realidad. Sí, no obstante, aquí lo han considerado como una escuela. Y ya vamos a hacer la aclaración entre escuela y enfoque, porque al final las escuelas son más rígidas, son más dogmáticas. ¿Qué significa eso, profesor? Que, por ejemplo, si yo pertenecía a la escuela estructuralista, tenía que morir prácticamente siendo seguidor de esa escuela. Si yo de alguna forma mencionaba que estaba de acuerdo con los postulados de otra escuela, por ejemplo, del psicoanálisis, el estructuralismo me botaba a patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muy rígidos. En cambio, un enfoque es mucho más flexible. Es una mirada, es una perspectiva sobre un tema. Bueno, pero repito, aquí han puesto escuela. En realidad es un enfoque, y el enfoque es el humanismo. El enfoque humanismo, conocido también como la tercera fuerza psicológica, estuvo en contra rotundamente del conductismo y del psicoanálisis. Porque el humanismo decía, es mentira que solamente la vida del ser humano esté determinada por el ambiente. El conductismo decía eso, que la conducta de toda persona está regida, está influenciada únicamente por el ambiente. Es decir, por ejemplo, tú eres machista porque creciste en un ambiente machista, como si fueras una persona que reacciona ante el ambiente y que no piensa, no razona. Entonces, el humanismo, jóvenes,
en principio, se va a oponer a los planteamientos del conductismo, pero además también no va a estar de acuerdo de que es estas fuerzas inconscientes lo que únicamente va a gobernar tu vida, va a determinar tu vida, sino que este enfoque me agrada mucho porque dice este enfoque que el ser humano tiene una fuerza poderosísima para poder cambiar. El humanismo ve al ser humano como un ser holístico, como un todo, obviamente tomando en cuenta su capacidad, su potencial que tiene el ser humano para alcanzar sus metas, para autorrealizarse, ¿correcto? Entonces, jóvenes, la alternativa sería la E. Bien, entonces, por favor, no se olviden, el humanismo se opone y rechaza rotundamente a los postulados del conductismo y además los postulados del psicoanálisis. A ver, pregunta 2, jóvenes. Estudia al ser humano a través de las motivaciones, el autoconocimiento y la autorrealización. Corresponde a la escuela psicológica. Bueno, acá nuevamente utilizan la frase escuela, pero mencioné, ya mencioné que en realidad es un enfoque. Y ya anteriormente también lo expresamos, lo dijimos. El enfoque humanista es aquel enfoque que se centra exclusivamente en la totalidad del ser humano, ¿correcto? Estudia sus motivaciones, o sea, considera incluso la experiencia o las vivencias subjetivas del ser humano. No solamente toma en cuenta para explicar la conducta el ambiente, como lo hacía el conductismo, o de pronto las fuerzas inconscientes que proponía el psicoanálisis. No, el humanismo tiene una mirada holística. Holística es total, globalizador del ser humano. Toma en cuenta sus experiencias, lo que siente, lo que piensa, todo, y su potencial, su capacidad que tiene para llegar a la autorrealización. Entonces, la alternativa sería la A. Como ustedes pueden ver, jóvenes, la estructura de estas preguntas, estamos dando prioridad, en primer lugar, a las preguntas, valga la redundancia, que han venido ya en los exámenes ordinarios, sumativos, formativos de la Universidad Nacional del Santa. Posteriormente, también lo mencionamos en otros videos anteriores, vamos a encontrar preguntas de otras universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y algunas academias también de nuestro país, en Lima específicamente. Pregunta 3. Bien, nos dice, la escuela, espacio, sostiene que el comportamiento está determinado por la influencia de estímulos del ambiente. Está muy sencillo, ya nos regaló la pregunta. ¿Por qué? Porque nos dice que esta escuela propone o sostiene que el comportamiento está determinado por el ambiente, por los estímulos del ambiente. Decíamos, por ejemplo, esta persona tiene una conducta machista porque creció en un ambiente machista, ¿correcto? Es en términos muy sencillos y muy simples para que se comprenda, jóvenes. No te olvides que para la escuela del conductismo, lo que determina tu comportamiento es el ambiente, la influencia del ambiente.
Por eso, por eso que Watson, que es el fundador del conductismo, John Watson, en el año 1913, este psicólogo americano, hay una frase que él plantea y que es muy interesante, porque él dice lo siguiente: dadme una docena de niños que estén sanos y dame la oportunidad de yo educarlos, criarlos. Permítanme yo poder controlar el ambiente y haré de ellos lo que a mí se me plazca. Incluso haré que ellos se conviertan o que sigan profesiones que yo quiera. Pero permítanme, denme la oportunidad de poder manipular, controlar el ambiente. Y si me dan esa oportunidad, convertiré a muchos de ellos en médicos, en abogados, en ingenieros, en arquitectos o incluso en pordioseros o ladrones, determinando de esta manera la influencia poderosísima que tiene el ambiente sobre la conducta del ser humano, según John Watson. Jóvenes, entonces la 3, alternativa B, la escuela conductista. 4, bien, ¿cuál de las siguientes escuelas psicológicas sostiene que la organización perceptual no requiere de aprendizaje? Jóvenes, ¿qué escuela dice que cuando el ser humano mira cosas, observa las cosas, las ve como un todo? Por ejemplo, si tú vas a un parque y ves un árbol, tú no ves las ramas por un lado, el tronco por otro lado, la copa por otro lado, la raíz, no, o sea, cuando nosotros observamos algún objeto, solemos verlo en su totalidad. Y esta escuela nos dice que el ser humano, el cerebro del ser humano tiene ciertos, digámoslo así, como ordenadores mentales, que son principios que precisamente hacen que uno organice la información y las vea como un todo. Esta escuela es conocido como la escuela de la Gestalt, que es una escuela psicológica alemana. Muchachos, un paréntesis, solo para recordarles nada más, porque sé que ustedes ya conocen el tema, pero no está más de más ayudarles a que recuerden que las escuelas psicológicas nacen, aparecen, surgen en el contexto cuando los psicólogos estaban en un debate. Ese debate giraba en torno a establecer cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología, ¿correcto? O sea, en ese contexto, en ese pleno debate, van a ir apareciendo las escuelas como un intento de querer solucionar ese tema. ¿Qué tema, profesor? Sobre el objeto de estudio. Cada escuela propone un objeto de estudio y como si fuera la única verdad, ¿no? Como un dogma que no se puede cuestionar. Pero bien, entonces, jóvenes, ¿cuál de las escuelas psicológicas sostiene que la organización perceptual no requiere de aprendizaje? O sea que esos ordenadores que tenemos en nuestra mente y que nos ayudan a ver las cosas como un todo, ya lo traemos desde que nacemos. Ya venimos con esos ordenadores, lo cual nos va a facilitar a que cuando veamos las cosas, las veamos en su totalidad, le demos un orden. Y eso es la escuela de la Gestalt. 5. A ver, los representantes más destacados de la psicología de la Gestalt
¿Quiénes son? Son tres jóvenes. Son tres. Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kafka. A ver, 2, 4 y 5. Alternativa C. Ellos son los tres grandes representantes de esta escuela psicológica alemana denominada la Gestalt. 6. A ver, esta pregunta nos vino en el primer examen sumativo, año 2024-2. Es considerado como el fundador del conductismo. Excelente. John Watson, ¿no? En el año 1913 en los Estados Unidos. John Watson, ahí está. Bien. Pregunta 7, jóvenes. Escuela psicológica que estudia la conducta, teniendo como objetivos la descripción, predecir, explicar y controlar. Bueno, en realidad esta pregunta también ya es regalada, ¿no? Porque me dice, estudia la conducta, la conducta. Y tú sabes que la escuela psicológica que propuso como objeto de estudio de la psicología la conducta fue el conductismo. Profesor, pregunta, ¿y qué es conducta para el conductismo? ¿Qué es la conducta? Todo lo que se puede ver, todo lo que se puede observar. Ellos decían, Watson decía, tomando como antecedente lo que decía Augusto Comte, representante del positivismo, que para que algo sea ciencia, tiene que estudiar lo que se puede ver, lo que se puede observar. Evidentemente, la conciencia es inobservable, no se puede ver a simple vista. Entonces Watson decía, la psicología, ¿cómo va a pretender estudiar algo que no ve? Tiene que estudiar lo que se ve, lo que se observa, y eso es la conducta. Entonces, no te olvides que para el conductismo, cuando hablamos de conducta, hablamos de todo aquello que se puede observar, a todo aquello que se puede ver. Y si podemos observar y podemos ver, también podemos medir, ¿correcto? Además, si podemos ver la conducta, al poder observar, vamos a poder describir, vamos a poder predecir, anticiparnos a un comportamiento futuro y vamos a poder explicar y controlar la conducta. Jóvenes, escuela conductista o conductismo. Alternativa B. A ver, jóvenes, nos vamos a la 8 rápidamente. Chicos, igual comentarles, por favor, dejen sus preguntas, alguna duda, algún comentario. Eh, Vamos a hacer todo lo posible para poder responder sus dudas. Insisto, repito, y quiero ser fehaciente nuevamente con lo que menciono aquí. Mi interés es que ustedes comprendan los temas, jóvenes. No tanto que memoricen, sino que comprendan. Eso le va a dar la capacidad de presentarse a su examen con mayor confianza, ¿correcto? Ah, y bueno, no se olviden también darle like ahí a los videos. Ayúdanos de esa manera para poder seguir creciendo y fortaleciéndonos como comunidad académica, específicamente de psicología y filosofía. Jóvenes, y si no te has suscrito, suscríbete. Bien, la pregunta número 8. La técnica del psicoanálisis que consiste en la verbalización libre de ideas que luego serán interpretadas. Bueno, acá es una pregunta del tema de psicoanálisis, pero bueno, aparece aquí, ¿no? La respondemos igual, no hay ningún problema. Y nos está preguntando por la técnica del psicoanálisis que consiste en la verbalización libre de ideas, que luego serán interpretadas, ¿correcto?
Bien, básicamente, chicos, para ponerles en contexto, el psicoanálisis lo que busca comprender, lo que busca explorar es el sótano de la mente, el sótano, la parte más profunda. Esa parte más profunda, Freud la llama inconsciente. Y para conocer el inconsciente, esa parte que, valga la redundancia, no eres consciente de eso, por eso que le llama inconsciente, hay muchas técnicas que se utilizan para conocer ese inconsciente. Entre ellas estaba, por ejemplo, la hipnosis, solo que Freud no la utilizaba mucho porque era un pésimo hipnotizador, ¿correcto? Muchas veces en lugar que la paciente o el paciente se quede dormido, Freud a veces era él quien se quedaba dormido. Pero no era la única técnica para poder acceder al inconsciente. Había otra en la cual consistía en que Freud te decía una palabra y después de haber escuchado la palabra, tú tenías que decir inmediatamente, rápidamente, la primera palabra que venga a tu mente. Por ejemplo, si Freud me decía, padre, y yo rápidamente decía, amor, entonces Freud decía, ¿por qué cuando mencioné la palabra padre, mi paciente respondió rápidamente, amor? Entonces, todo lo expresado para Freud no era algo fortuito, ya te estaba comunicando algo, ya estaba revelando tu inconsciente. ¿Por qué la palabra padre lo asocia con amor? Se preguntaba Freud. O te decía otra palabra, madre, castigo, lo mismo. Pero él obviamente lo registraba para posteriormente poder analizar e interpretar. Entonces, esa técnica, chicos, eh, en que la persona comienza a verbalizar ideas después que Freud ha mencionado una palabra, se llama la técnica de asociación libre. Alternativa C. Pregunta 9. A ver, la corriente psicológica que considera que las experiencias humanas, amor, temor, esperanza, afecto, responsabilidad, son más importantes que la conducta o sus perturbaciones, ¿no? O sus traumas, como decía el psicoanálisis, ¿correcto? Lo que más nos importa no es tanto la conducta o los traumas que haya vivido no, lo que nos importa es el ser humano y sus vivencias, lo que ha vivido. Eso le va a ayudar a autorrealizarse, a poder desarrollar su potencial. Entonces, esa corriente psicológica que hace énfasis en el humano es el humanismo, jóvenes. Alternativa E. ¿Cómo van mis estudiantes? ¿Cómo vamos? ¿Fácil? Acá estamos respondiendo todas las preguntas fijas que han venido, repito, en los exámenes anteriores de la Universidad Nacional del Santa, sean exámenes ordinarios, formativos, sumativos, y luego vamos a elevar un poco el nivel también con preguntas de San Marcos. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, continuamos. Pregunta 10. A ver, ¿qué nos dice? Am, Escuela psicológica que sostiene que se deben superar los conflictos que se encuentran en cada etapa de la vida, sobre todo en la primera etapa, o sea, en la infancia, en la niñez, a fin de evitar problemas psíquicos como la neurosis, como la preocupación, como la ansiedad. Jóvenes, de todas las escuelas psicológicas que aparecieron como un intento de resolver este problema de debate, de definir el objeto de estudio, ¿quién propuso como objeto de estudio el inconsciente?
Sigmund Freud, correcto, el psicoanálisis. Y bueno, el psicoanálisis propuesto por Freud daba mucho énfasis al pasado de la persona, sobre todo a sus primeros años, porque eso es lo que va a determinar en un futuro el comportamiento de la persona. Tú eres como eres ahora por lo que viviste en tu niñez, en tu infancia. Quizás tú no te acuerdas, pero el hecho que no te acuerdes no significa que esas experiencias se han eliminado. Para Freud, siguen existiendo, solo que están en tu inconsciente. Muy bien. Alternativa E, psicoanálisis. 11, 11 jóvenes. Para el psicoanálisis, ciertas conductas no conscientes, como el olvido temporal de palabras y nombres, perfectamente conocidos por el individuo, equivocaciones en el discurso, lectura, escrituras y pérdida de objetos, se conocen como actos fallidos, ¿no? Eh, para Freud nada era casualidad, nada era fortuito. Si tú, por ejemplo, en lugar de decir una palabra, decías otra, tú dices, uy, se me fue, ¿no? Es un acto fallido, los famosos laxus. Pero para Freud eso no era una equivocación o me equivoqué, no. Estaba revelando tu inconsciente. Es como que si el contenido que está en tu inconsciente, tus deseos reprimidos, salieran a flote. Por ejemplo, tienes tu enamorada o tu enamorado y en lugar de llamarle por su nombre, le llamas por otro nombre, que a lo mejor se parece. Claro, obviamente tu pareja se va a molestar, se va a incomodar, pero para Freud eso ya le indica mucho. No es casualidad, no es que me equivoqué. Esas equivocaciones que revelan mucho sobre tu inconsciente, el psicoanálisis lo llama como actos fallidos. ¿Ya? A ver, alternativa B, 12. Es la escuela psicológica que incide en la importancia de la descripción objetiva de los actos o acciones del individuo. Jóvenes, ¿qué escuela sostiene que la psicología tiene que estudiar lo que se ve, lo que se puede observar? Eso es lo único objetivo, porque se puede ver, porque se puede observar. Y si se puede observar, se puede estudiar. Excelente, campeón. El conductismo. Muy bien, el conductismo. 13. La Gestalt, en una de sus premisas, plantea que solo cuando el individuo se da cuenta de lo que hace y de cómo lo hace, podrá cambiar su conducta. Esto se refiere a que, chicos, un aporte de la escuela Gestalt también se ve en la terapia. Hoy en día, muchos psicólogos, profesionales de la salud, se forman en la terapia gestal, en el cual la premisa principal es que para que una persona opte por el cambio o quiera mejorar, lo primero que tiene que suceder en la persona para que quiera fomentar el cambio o la mejora es el darse cuenta, el tomar conciencia. Porque si la persona no toma conciencia que tiene que mejorar en algún aspecto de su vida, no va a generar el cambio. Por más que le diga al papá, la mamá, si la persona no toma conciencia, no se da cuenta de su condición, entonces va a ser muy difícil que pueda cambiar su conducta. Por lo tanto,
Para que pueda cambiar su conducta, lo primero, propone la Gestalt, es que se tiene que dar cuenta, el darse cuenta, ¿ya? ¿De qué eres consciente? ¿De qué te das cuenta, David, que tienes que mejorar? Entonces, una vez que hago clic, me doy cuenta de que ahí surge el cambio de la conducta. Por lo tanto, alternativa, pregunta 14, jóvenes. A ver, aquí está. Nos dice lo siguiente. Ah, miren, esa es una pregunta del año 2005 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver, veamos. Escuela psicológica que busca conocer los componentes, los elementos, los átomos que conforman el mundo psíquico de la conciencia del sujeto. Jóvenes, qué escuela decía? La psicología, para que sea ciencia, tiene que tener como objeto de estudio o tiene que dedicarse a estudiar los átomos de la mente. Es decir, ¿de qué está conformado la conciencia? ¿Cuáles son sus elementos? Excelente, campeón. El estructuralismo. El estructuralismo. Jóvenes, solo una aclaración. Una aclaración. Equivocadamente, siempre se ha sostenido que fue Wilhelm Wundt el que le dio este nombre a esta escuela, estructuralismo. En realidad, Wundt le llamó conciencialismo, voluntarismo, pero no estructuralismo. Profesor, ¿y entonces por qué se quedó con ese nombre? Y el error es que se lo atribuye a Wundt, pero en realidad el nombre estructuralismo lo colocó su alumno, Edward Bradford Titchener, ¿no? Él le colocó. Entonces, como cultura general nada más. Muy bien, entonces la escuela que busca conocer cuáles son los elementos, cuáles son los componentes, cuáles son los átomos de la conciencia, hay que conocer eso, son los estructuralistas. Bien, allá. Bien, entonces miren, un poquito más. ¿A qué conclusión llegaron los estructuralistas? Dice que la conciencia está conformada por 30.000 átomos. Imagínense, 30.000. Pero esos 30.000 se van a agrupar en tres grandes grupos. O sea, esos 30.000 átomos son de tres tipos: sensaciones, imágenes y sentimientos. 15, joven. Ahora sí. Sostener que la conducta humana es originada por motivaciones, por conflictos, por temores inconscientes. Ya me regaló la pregunta porque me está hablando del inconsciente. ¿Caracteriza qué enfoque? Bueno, aquí le ponen enfoque, ¿no? Pero es una escuela. El psicodinámico sí es un enfoque, una perspectiva, una mirada. Pero bueno, es psicoanálisis, ¿ya? Psicoanálisis. Ahí está, jóvenes. A ver, seguimos con la pregunta de San Marcos 16. La afirmación, la afirmación de que el todo es algo más que la suma, que la suma de sus partes es el principio básico de que, jóvenes, ¿qué escuela sostiene que el todo es más importante que la suma de las partes? ¿Qué escuela te dice que cuando tú ves algún objeto, como ya tienes ordenadores en tu mente, en tu cerebro, eso hace que tú veas el objeto como un todo, en su totalidad? Excelente, excelente. La gestal, la escuela gestáltica, ¿correcto? Ahí está. Ah, pregunta 17, jóvenes. Y seguimos con toda la actitud, con todo el compromiso. Vamos por esa vacante, campeón. Vamos por esa vacante, no te rindas. Todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿correcto? Acabamos con el caso de tu profesor David, está dejando acá, apoyando su legado, su granito de arena, ¿correcto, jóvenes? Así me gustaría algún día ser recordado, de verdad.
como alguien que pudo aportar algo a la juventud, a la sociedad. Y también tienes que descubrir tu propósito, campeón. Tienes que descubrir tu propósito. Todos los tenemos, pero muchas veces por ahí tenemos que ir descubriendo poco a poco. A veces los profesores, de alguna u otra manera, nos orientan, nos ayudan y hacen que descubramos ese potencial, esa vocación. 17. La psicología de la Gestalt tuvo su mayor impacto en el estudio de qué tema, jóvenes. La Gestalt, la escuela de la Gestalt, básicamente se enfocó en estudiar más la percepción, el cómo interpretamos, ¿correcto, jóvenes? Ya posteriormente, en una clase más detallada, también vamos a abordar el tema de la percepción. Aunque si bien es cierto, como se habrán dado cuenta, eh, en estos apartados que ahora estamos haciendo es solamente resolución de full ejercicios, no, full práctica. La teoría lo hemos realizado presencialmente y bueno, en el canal también vas a encontrar marco teórico, fundamento teórico, sobre todo en los primeros videos, ¿correcto, jóvenes? Pero bien, yo creo que los videos se hacen extensos porque quisiera a veces ser rápido, pero me gana la tentación, por así decirlo, y digo, no, tengo que explicar esto, tengo que explicar. Pero si quieres ahondar más, también acá en la caverna de David, en esta tu comunidad académica, en esta familia académica, vas a encontrar también información teórica, que es fundamental, jóvenes, porque yo entiendo que muchos chicos a veces se quieren ir de frente a resolver ejercicios, sin conocer previamente la teoría. La teoría es fundamental, es básico, ¿correcto? Es un complemento. Teoría y práctica tienen que siempre estar juntos. Entonces, la psicología de la Gestalt tuvo su mayor impacto en el estudio de la percepción. A ver, jóvenes, entonces continuamos. Bien, nos dice la perspectiva psicológica que se centra en el estudio de las conductas observables. Miren, datazo que nos dan ahí. Nos dice que esta escuela se centra en el estudio de conductas observables y por tanto no especula sobre la existencia de procesos mentales, tales como el pensamiento. ¿No? Para ellos es irrelevante estudiar el pensamiento porque no se ve. Excelente, campeón. Es la escuela conductista. Muy bien, jóvenes. Estoy muy orgulloso de ustedes. 19. A ver, 19. El estudio del desarrollo del pensamiento y la inteligencia es básicamente realizado ¿por qué enfoque, jóvenes? ¿Qué enfoque pone énfasis, pone prioridad, en realidad, ya no tanto en lo que se puede observar, en la conducta como tal, sino ellos creen que la conducta o que toda conducta es resultado de lo que pasa en primer lugar aquí, en tu mente, profesor. Es decir, ellos dan prioridad al procesamiento de la información, porque jóvenes, a ver, cuando uno va a realizar una conducta, lo primero es pensar, razonar antes de actuar. Primero procesamos la información. Si tú ves, por ejemplo, se me ocurre 5 más 5, yo no creo que de forma así, sin pensar, pongas 10. Claro, tú puedes ir, profesor, al ojo, automáticamente, porque ya lo has aprendido. Pero para que tú hayas llegado a la conclusión que 5 más 5 es 10, hasta tu cerebro ha tenido que procesar los datos, pensar, razonar, y luego recién colocas 10. Cuando tú colocas 10 ya es una conducta, pero para que esa conducta haya aparecido, previamente tu cerebro tuvo que hacer operaciones, ¿correcto? Bueno, joven, entonces, ¿quién se dedica a estudiar el pensamiento, la inteligencia? El cognitivismo. Cognitivismo. A.
20. Adela le comenta a su madre que en el colegio constantemente le dan ganas de llorar, sin causa aparente. Cuando el psicólogo entrevista a la madre de Adela, ella le termina confesando que no quiso tener a su hija y la maltrató mucho durante el primer año de vida. El psicólogo considera dicha experiencia como el determinante para explicar el comportamiento actual de Adela. En otras palabras, el psicólogo le está diciendo a la mamá de Adela, señora, el hecho de que Adela se ponga a llorar sin una causa aparente es debido a lo que usted me está confesando, al maltrato que le dio en sus primeros años. Jóvenes, me encantan estas preguntas de San Marcos porque son preguntas que te hace que el estudiante piense, ¿no? Razone, ¿no? Las preguntas de ECO, que evalúa destrezas cognitivas, como razonar, pensar. Entonces, jóvenes, te pregunto, ¿qué escuela psicológica hace énfasis en el pasado de la persona, sobre todo en sus primeros años? Porque lo que vive ahí va a ser determinante para su comportamiento futuro. Excelente, campeón. El psicoanálisis, ¿ya? A ver, entonces vamos a ir aquí, psicoanálisis. A ver, aquí está. Alternativa D. Muy bien, campeón. Continuamos. Nos dice lo siguiente, 21. La perspectiva psicológica que sostiene que las personas pueden ejercer control sobre sus vidas es un postulado de qué enfoque. ¿Qué enfoque te dice? No importa lo que hayas vivido en tu pasado, en tus primeros años, tampoco en el ambiente que tú hayas crecido. Tú tienes un poder increíble para poder cambiar, para poder mejorar. Tienes una fuerza poderosísima y tú tienes control sobre tu vida. Excelente, es el enfoque humanista, jóvenes. El enfoque humanista apuesta mucho por el humano, como un todo. Toma en cuenta sus experiencias, sus vivencias, toma en cuenta su potencial, sus capacidades para autodesarrollarse, para autorrealizarse. Pregunta 22. A ver, 22 jóvenes. Nos dice el enfoque psicológico que explica la manera que tenemos de razonar, de recordar, de comprender el lenguaje, de solucionar problemas, de interpretar los acontecimientos y elaborar creencias a partir de nuestra experiencia. ¿Cuál es el enfoque, jóvenes? Miren, si nos damos cuenta, aquí nos menciona puros procesos que no se pueden ver. El razonar no lo puedes ver. Recordar tampoco puedes verlo. El acto de solucionar problemas tampoco lo puedes ver. Entonces yo te pregunto, ¿son procesos externos que puedes ver o son procesos internos? Son internos. ¿Y qué enfoque se preocupa más en estudiar los procesos mentales internos, como razonar, recordar, comprender el lenguaje, solucionar problemas? Excelente, campeón. El cognitivismo. El cognitivismo. Aquí está. Alternativa E. Pregunta 23. Bien. Al llegar del trabajo, Romina enciende el televisor y revisa las noticias internacionales del día.
En uno de los programas se menciona una serie de asesinatos. El sospechoso es una persona que fue abandonado al nacer, agredido física y mentalmente por las personas que lo cuidaron. Se le reportó como un chico agresivo desde sus primeros años en la escuela y fue marginado social y laboralmente. Este evento se relaciona con qué enfoque. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, campeón, si nos damos cuenta, si leemos bien, aquí agregan un componente más para explicar el porqué del comportamiento. Nos dice que no solamente esta persona o este sujeto fue agredido físicamente por sus cuidadores. O sea, su historia personal no solamente tiene que ver aquí para explicar su comportamiento actual de ser agresivo, sino que nos da información extra y nos dice que fue marginado socialmente y laboralmente. En síntesis, jóvenes, qué enfoque de alguna manera da importancia no solamente a la experiencia de vida personal, como los traumas en la infancia o la niñez, sino que además agrega factores sociales, o sea, lo individual más lo social. Excelente, el enfoque psicodinámico, ¿ya? Algunos también le llaman el nuevo psicoanálisis o neopsicoanálisis, psicodinámico. 24. A ver, ¿qué nos dice? Esteban es un estudiante de psicología que cree que se debe considerar lo que se puede observar y ser medido, rechazando métodos asociados a la introspección experimental, ya que estos deben tener rigurosidad científica y ser objetivos, o sea que se pueda ver. El planteamiento de Esteban, saludos Esteban, el planteamiento de Esteban se relaciona con la escuela psicológica fácil. Fácil, ya lo hemos mencionado en muchas preguntas anteriores. ¿Qué escuela psicológica propone que la psicología como ciencia tiene que estudiar lo que se puede observar, lo que se puede ver, porque ese es lo único objetivo? Si yo puedo observar y puedo ver, puedo medirlo, puedo hacer estudios. Así que Esteban, vemos que comparte la visión, ¿no? O comparte la postura de la escuela conductista, ¿no? Donde su fundador es Watson, Joe Watson. Ahí está, jóvenes. Alternativa B. 25. Un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada ha comprendido que para superar esa condición, es decir, su ansiedad, debe modificar su sistema de creencias irracionales. ¿La creencia es algo externo o interno? Algo interno. Miren, por ella vayamos analizando y vayamos obteniendo pistas. Entonces, él ha comprendido que debe modificar su sistema de creencias irracionales que lo llevan a percibir, o sea, a interpretar situaciones amenazantes donde no las hay. O sea, en otras palabras, el problema no es tanto la situación, sino las creencias que él tiene, que básicamente son creencias irracionales, y por estas creencias irracionales es lo que le genera ansiedad, ¿correcto? O sea, le genera miedo, porque detrás de cada ansiedad hay miedo. Entonces, jóvenes, hay que modificar las creencias, la parte interna. Excelente, campeón. Ellos son los cognitivistas, ¿ya? Los cognitivistas se enfocan mucho en cómo nuestra mente procesa la información. Nosotros, si bien es cierto, recibimos estímulos, ingresa información, pero nuestro cerebro, a través de esquemas
y de otros componentes internos, procesa la información. Por eso es que los cognitivistas comparan la mente humana con una computadora. Igualito. Cuando tú ingresas datos en tu computadora, el sistema operativo procesa la información, luego la almacena, incluso luego arroja la información. Bien. Entonces, eso es la analogía que hacen los cognitivistas, ¿no? La mente humana con una computadora. Pero bien, entonces, el enfoque que permite explicar lo que mencionamos de cómo esas creencias irracionales generan ansiedad es el enfoque cognitivo. 26. A ver, mis estudiantes, si este video les está gustando, no te olvides suscribirte, por favor. De esa manera nos apoyas, darle like y sobre todo, es importantísimo que comentes. ¿Tienes alguna duda, algo que no te quedó claro? Siéntete en la confianza de realizar tu pregunta, ¿correcto? Ten esa confianza, joven. 26. Rosa tiene un hijo de 5 años de edad y quiere enseñarle cada vez que cometa una falta la importancia de aprender a disculparse. Para ello, considera relevante enseñarle a pedir disculpas y darle el incentivo correspondiente. El enfoque psicológico utilizado en este procedimiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? A ver, me está diciendo que Rosa tiene un hijo de 5 años. Quiere enseñarle que cada vez que él comete una falta, aprenda a disculparse. Pero para lograr eso, ella considera que es relevante no solo enseñarle a pedir disculpas, sino que darle un incentivo, un reforzador. Jóvenes, ¿qué enfoque psicológico nos dice, nos habla de reforzadores? Es decir, si tú quieres que una conducta se instale o se cree una conducta nueva, y no solamente que se cree una conducta nueva, sino que se mantenga en el tiempo y no se pierda, para que se siga repitiendo, es necesario que lo refuerces. Por ejemplo, si yo quiero que un estudiante siempre participe en mi clase, esta escuela me diría, David, refuerza a tu estudiante que siempre hace preguntas, para que él siga preguntando, preguntando. Entonces, mi estudiante participa y delante de todos le hago el mejor reforzador, que son los elogios. Y le digo, ¿cómo me gustaría tener un estudiante como tú? Supongamos que sea Juancito. Juancito, ¿cómo me gustaría tener 30 Juancitos aquí en el aula como tú? Esa escuela me diría, ese reforzador, que son los elogios, va a hacer que Juanito, para una próxima vez, quiera seguir participando. Por lo tanto, también nos diría que lo que determina una conducta son los reforzadores, lo que viene después de haber realizado la conducta. Porque claro, si Juancito, mi alumno, participa, el participar es hacer una conducta, el participar. Pero ¿cuál es la consecuencia que tiene esa conducta? La consecuencia es que ahora de mi parte, yo le adiciono un elogio. Entonces esta escuela dice, como tú, David, has adicionado un elogio, es muy probable que Juancito siga preguntando. En conclusión, chicos, todo quien nos habla del reforzamiento y la conducta es el neoconductismo.
de Skinner, porque Skinner específicamente nos habla sobre el reforzamiento y todo ello. Pero aquí no hay neoconductismo, pero lo están considerando como, de manera general, como el enfoque el conductista. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, vamos a colocarlo conductista. 27. A ver, ¿qué nos dice aquí? Él o la señala que los procesos psicológicos tienen un rol esencial en las funciones de adaptación de la persona. ¿Qué escuela psicológica, jóvenes, sostiene que si nosotros tenemos procesos psicológicos, es por algo, es por alguna razón? Y esa razón es que estos procesos psicológicos nos ayudan en nuestra adaptación. ¿Qué escuela psicológica creía eso, jóvenes? Y que dicho sea de paso, por eso es que ellos estaban más preocupados en querer saber cuál era la función de esos procesos psicológicos. Por decir, si en la conciencia hay inteligencia, es por alguna razón. Alguna función ha de tener. Nos va a ayudar a adaptarnos mejor. La inteligencia va a permitir al menor, a la persona, a resolver problemas. Al resolver problemas, se va a adaptar a su entorno, porque va a aprender, va a saber qué es lo que le funciona y qué no le funciona. Y si se adapta, va a poder sobrevivir. Entonces, jóvenes, ¿qué escuela psicológica se dedicó básicamente a estudiar cuál es la función de los procesos psicológicos? En otras palabras, ¿para qué me sirve la inteligencia? ¿Para qué me sirve la memoria, el aprendizaje? Para adaptarnos, para adaptarnos. Excelente. Esa es la escuela funcionalista. Aquí está, alternativa B. No te olvides, por favor. Es más, jóvenes, muchas veces el mismo nombre ya es de gran ayuda. Funcionalismo. Le ponen ese nombre a esta escuela porque ellos estaban enfocados en saber cuál es la función de cada proceso psicológico. ¿Para qué me sirve? Porque eso nos va a ayudar en la adaptarnos mejor. Va a ayudar en la adaptación de la persona. A ver, 28. El profesional psicólogo de una institución educativa explica a los estudiantes que la baja producción de dopamina afecta a la regulación de su aprendizaje, generándoles problemas en su concentración y memoria. Esta explicación está relacionada con qué enfoque. Bueno, este psicólogo, para empezar, tiene bastante dominio, al parecer está especializado en temas de biología, fisiología, porque, claro, está explicando la conducta humana, está explicando, pero lo está haciendo, si se dan cuenta, lo está haciendo desde un enfoque fisiológico, desde un enfoque biológico, fisiológico. Y quien, el enfoque que realiza dicha explicación, tomando en cuenta lo fisiológico, los neurotransmisores, los químicos, porque la dopamina es un neurotransmisor. O sea, te lo digo de otra manera, este psicólogo, ¿qué les está diciendo? Que estos estudiantes tienen problemas en su aprendizaje, en su concentración y en su memoria, no porque sean brutos, sino porque les está faltando un neurotransmisor. O sea, la producción es baja.
¿De qué neurotransmisor, profesor? Ahí lo dice el texto, dopamina. Entonces, esa baja producción de dopamina está conllevando a que el estudiante tenga problemas en su concentración y memoria. En síntesis, este, digamos, que esta mirada, este enfoque de cómo explica, hace referencia al biopsicológico, enfoque biopsicológico. Ahí está. El enfoque biopsicológico, chicos, por favor, no te olvides, toma en cuenta la fisiología, toma en cuenta lo biológico para explicar la conducta humana. Otro ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? El caso también me acuerdo ahorita de Phineas Gage, ¿no? Este señor obrero que su personalidad, su conducta se vio totalmente alterada cuando se lesionó el área prefrontal. Es por eso que llegaron a la conclusión que el área prefrontal tiene que ver con la personalidad. Miren, eso también sería una explicación biopsicológica. Otro, por ejemplo, una persona tiene problemas para articular el habla, para hablar, y se encuentra que el responsable o el área responsable que tiene que ver con la producción del habla es el área de Broca o el área 44, según Brockman, ¿no? El área de Broca. ¿Te das cuenta que la explicación que estoy dando tiene un sustrato, un fundamento biológico? Entonces, es el enfoque biopsicológico. 29, chicos, 29. A ver, ¿qué nos dicen? En una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, entrevistándolos y evaluándolos con un test. Ajá, ¿qué es lo que emplea? Un test, ¿no? Para evaluarlos. Una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que promovieron esta herramienta, es decir, los primeros psicólogos que usaban estos tests. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a qué escuela, chicos. A ver, ¿quiénes son los pioneros no solamente en utilizar, sino en elaborar, o sea, en crear los test psicológicos? La escuela funcionalista. Y también, otro dato más, ellos fueron los que aperturaron las ramas, la psicología educativa, organizacional, también. Entonces, uno de los aportes de la escuela funcionalista es la creación de los test psicológicos. ¿Y cómo se llama la rama especializada en la creación de test? La psicometría. Muy bien, 30. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, jóvenes? Escuela psicológica que sostiene que los mecanismos nerviosos de excitación e inhibición determinan la conducta. Estos son mecanismos, chicos, del sistema nervioso. Hubo una escuela que de alguna manera quiso colocar la parte biológica para explicar también la conducta humana. Ellos decían que ante cierto estímulo, el sistema nervioso tiene la capacidad de generar o crear una respuesta, a lo cual ellos llamaron a ese mecanismo excitación. Pero también sostienen que el sistema nervioso tiene otro mecanismo, que es la inhibición, que cuando hay un estímulo, puede que la persona no genere la respuesta. Por ejemplo, acá
¿Se acuerdan del experimento de Iván Pavlov con el perrito? Cuando ya, de alguna manera, Pavlov había condicionado la campana. Condicionamiento es asociar, ¿no? Había asociado el sonido de la campana con comida, a tal punto que cuando Pavlov hacía sonar la campana, el perrito salivaba, porque de alguna manera asociaba el sonido de la campana con comida. Entonces, cuando Pavlov hacía sonar la campana, ¿qué pasaba con el perro? Comenzaba a segregar saliva. Esa segregación de saliva es un mecanismo de excitación. Excitación tiene que ver con generar respuestas, ¿correcto? ¿Y qué pasaría, jóvenes, si cuando se escucha la campana no viene la comida? Y así muchas veces. Para una próxima oportunidad, el perrito va a generar una respuesta de inhibición, o sea, no va a generar respuesta, porque sabe que ahora es todo lo contrario. Escucha muchas veces las campanadas y no viene comida. Entonces, la respuesta de salivación no se segrega, se inhibe. En otras palabras, jóvenes, esta escuela reflexológica, que ya te dije la respuesta, la reflexología sostiene que toda conducta está determinada por el sistema nervioso, específicamente por dos mecanismos: la excitación, que genera respuestas, y la inhibición, que impide la aparición de una respuesta. Por lo tanto, esta escuela es la reflexología. 31. La Gestalt critica al estructuralismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo critican, jóvenes? Para empezar, el estructuralismo se dedicó a estudiar, a investigar cuáles eran los elementos, los componentes, los átomos que conformaban la conciencia. Es decir, trataba de dividir la conciencia en sus más mínimos elementos. En cambio, la Gestalt dice que eso es imposible, porque la conciencia es un todo, ¿correcto? Entonces, si la Gestalt concibe a la mente como un todo, ¿no? ¿Qué podríamos deducir ahí, jóvenes? A ver, vamos a las alternativas. A ver, bueno, vamos a moverlo, jóvenes. Ahí está, ahí está. Y justo, chicos, sería la respuesta. La Gestalt critica al estructuralismo porque el estructuralismo intenta atomizar el estudio de la conciencia. ¿Qué es atomizar? Dividir la conciencia en sus elementos, atomizar, ¿ya? Claro, si me está diciendo que la Gestalt considera la conciencia como un todo, que el todo es más que la suma de sus partes, evidentemente, con ese postulado se está oponiendo al estructuralismo. 32. Señale lo correcto en relación al psicoanálisis. A ver, lo correcto, no lo incorrecto. Eso también es una sugerencia, cambio. Siempre lee bien lo que se te pide, lo que se te solicita. A ver, utilizó el método científico, vamos a ver. Estudió la actividad consciente, le interesa, ya. A ver, la actividad consciente no, ya, está fácil. La alternativa D, ¿no? Porque el psicoanálisis, ya lo hemos mencionado reiteradas veces,
daba mucho énfasis al inconsciente. Y para poder acceder al inconsciente había muchas técnicas, hipnosis, asociación libre. Una más es la interpretación de los sueños, ¿no? Los sueños reflejan, sacan a la luz lo que hay en tu inconsciente, ¿correcto? Entonces, la alternativa D sería la respuesta. A ver, jóvenes, 33. A ver, 33. Plantea que el sujeto aprende según las consecuencias que se deriven de su conducta. Lo mencionamos hace instantes, de Skinner. Si tú quieres que una persona pueda seguir repitiendo una conducta o esa conducta se siga manteniendo en el tiempo, tiene que ver mucho la consecuencia que tenga esa conducta. Supongamos que una persona hace la conducta o realiza la conducta de saludar. Esa conducta, para que se siga manteniendo, va a depender de la consecuencia que tenga esta conducta. Por ejemplo, yo saludo y la persona que está acá me devuelve el saludo. Profesor, ¿qué tal? Buen día, ya está. En síntesis, jóvenes, eh, la conducta está determinada por las consecuencias, por la consecuencia que tenga esa conducta, sea negativa o positiva, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si tú saludas y la persona no te devuelve el saludo, también vas a aprender, profesor, sí, a ya no saludar. Pero en conclusión, lo que determina la conducta, lo que hace que una conducta aparezca, son las consecuencias. Entonces, acá el autor es Skinner. Skinner. 34. Miren, el neopsicoanálisis, llamado también nuevo psicoanálisis o llamado también psicodinámico. Y ya habíamos comentado que el enfoque psicodinámico añade o da relevancia para explicar una conducta al factor social. Al factor social. Aquí está, jóvenes. Algo que el psicoanálisis no tomaba en cuenta. El psicoanálisis no tomaba en cuenta lo social para explicar la conducta. 35 jóvenes. A ver, ¿qué nos dice? Las causas del comportamiento no están en lo que uno piensa, sino en los estímulos del ambiente. ¿Qué escuela plantearía lo anterior? Ya me regaló la pregunta también. Porque si me está diciendo que la causa de un comportamiento no está en lo que uno piensa, sino en los estímulos del ambiente, para el ejemplo que hemos dado muchas veces, te está diciendo, si tú eres un hombre machista, es porque tú creciste en un ambiente machista. Esa es la causa, tu ambiente que fue machista. Por eso tú eres machista. Y le vuelvo y le pregunto, ¿qué escuela psicológica decía que el ambiente es lo que determina tu conducta? Excelente, campeón, excelente. El conductismo. Muy bien. Y vamos rumbo a esa vacante. 36. La siguiente expresión. Los procesos mentales son los agentes que permiten la adaptación del hombre al medio. Ajá. O sea, me está diciendo que los procesos mentales internos que están acá nos permiten adaptarnos o permiten a que el hombre se adapte.
Claro, porque, a ver, procesos mentales, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, todos ellos, todos estos procesos mentales, efectivamente, van a permitir la adaptación al hombre. La inteligencia, por ejemplo, la inteligencia te va a permitir resolver problemas. Y al resolver un problema, vas a poder aprender. Y al aprender, vas a poder adaptarte mejor. Porque tú vas a saber qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Entonces, jóvenes, ¿se dan cuenta cómo los procesos mentales permiten al hombre adaptarse a su entorno? Y eso lo dijo la escuela funcionalista. Acuérdense una vez más, que decía el funcionalismo, ¿para qué me sirve la memoria? ¿Para qué me sirve la inteligencia, el pensamiento? Ellos decían, para que el hombre se adapte a su entorno. Bien, entonces, funcionalismo. 37 jóvenes. A ver, nos dice, los principios de la percepción, ya nos regaló, percepción, fueron descubiertos por un grupo de psicólogos alemanes que formaron una corriente psicológica denominada Gestalt, ¿no? Ellos, su tema principal fue la percepción, la interpretación, ¿correcto? Y uno interpreta también en base, dicen ellos, a estos ordenadores mentales que nos ayudan a poder configurar, a poder interpretar, ¿no? Las leyes de la percepción. Ya lo veremos posteriormente en un tema, ¿correcto? Pero cuando leas percepción, inmediatamente gestal, escuela gestáltica. Y bien, y bien, mis estudiantes, hemos finalizado 37 preguntitas del tema escuelas psicológicas. Estoy totalmente convencido y seguro de que este repaso detallado, ¿no? Explicado, te va a ser de gran utilidad porque va a generar en ti confianza. Y la confianza es básico para dar un tema o un examen de admisión. Porque vas tranquilo, vas sin temores. Pero vuelvo y repito, para que esa confianza aparezca, se produzca o se genere, tú necesitas, profesor, ¿qué necesito? Conocer el tema, comprender el tema. ¿Acaso yo te pregunto, si tienes tu enamorado o enamorada o pareja, tú confías en él o en ella porque lo conoces? ¿Y cómo lo has conocido? En la convivencia y sobre todo porque te ha dado razones para que tú confíes en él o en ella. La confianza aparece cuando tú conoces a esa persona, porque te lo ha demostrado. Lo mismo estamos haciendo acá, jóvenes. Lo mismo. Y estoy seguro que cuando llegue el examen de admisión, vas a estar tranquilo. Ya ahorita estamos trabajando, semana tras semana. Estamos luchando, esforzándonos por interiorizar, comprender los temas para que el día que llegue no estés desesperado, con temor, con ansiedad. Por eso los videos están quedando grabados, para que tú puedas ver las veces que tú quieras, que tú desees. Vas a ir repasando y te invito que sobre todo luego tú compartas con algún compañero, con algún amigo o con algún familiar, porque aquel que enseña aprende mucho más. Campeón, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Te habló tu docente de psicología y filosofía, David Urbano. Un abrazo. Bye bye.